Bienvenidos a la clase de biología. En este momento vamos a hablar en relación a la replicación del ADN. Habíamos mencionado que el ADN fue descubierto, fue aislado por Friedrich Miescher en 1869 y que tiempo después, en 1953, los científicos James Watson y Francis Crick propusieron el modelo de la doble hélice gracias a una fotografía de refracción de rayos X que tomó Rosalind Franklin un año antes de representar o de presentar su estructura en 1952. Bueno, una vez que se comprobó que el ADN era el material hereditario y se descifró su estructura, lo que quedaba era determinar cómo esta molécula copiaba su información y cómo la misma se iba a expresar en el fenotipo. ¿Qué significa esto? Que sabemos perfectamente que la estructura del ADN o el ADN como tal se encuentra en el núcleo de las células y no es visible al ojo humano, claro está. Entonces, esta se va a expresar en el fenotipo del individuo. ¿Qué significa esto? Que se va a expresar de manera externa, o sea, físicamente nosotros podemos determinar los rasgos o las características de un individuo. O sea que el fenotipo sí es visible al ojo humano, contrario al genotipo que no lo es. El término replicación del ADN se refiere al proceso de copiado de la molécula de ADN. Entonces, la misma palabra lo indica, replicación. Estamos hablando de una réplica o una duplicación del mismo. En 1953, James Watson y Francis Crick propusieron el modelo semiconservativo. ¿Por qué es un modelo semiconservativo? Pues porque cada una de las células hija conserva un modelo o una hebra de la célula madre. Sabemos perfectamente que durante la mitosis, la célula madre se divide en dos células hijas con el objetivo de que cada una de ellas tenga la misma información genética y para ello, pues, por esa razón se le llama que el ADN es un modelo semiconservativo porque conserva la mitad o parte de la información que heredan de la célula madre, lo que indica que las dos cadenas complementarias del ADN original, al separarse, sirven de molde para cada una para la síntesis de la nueva cadena complementaria de la cadena molde, de forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Ok, en este caso pues se nos muestra, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la molécula, o sea, esta que está acá. Tenemos la molécula del ADN, la estructura de doble hélice original o una célula que proviene de una célula madre, el ADN de la mamá. Esta lo que va a hacer es separarse, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, al observarse este centro que nosotros vemos como hueco, a eso se le llama horquilla de replicación. A partir de ahí, pues empieza a separarse esa estructura de doble hélice y al separarse, pues, si se dan cuenta, si son buenos observadores, la célula madre, pues el color de cada una de las hebras es como color amarillo o dorado. Entonces, la nueva hebra que se está sintetizando o formando es de color verde. Tenemos el resultado, dos células hijas y cada una de esas células hijas tiene una hebra que corresponde a la célula madre, que es la amarillita, y la hebra verde, que es la nueva cadena sintetizada o formada. Y de esa manera, pues, podemos decir que esta molécula es semiconservativa porque conserva la mitad de la hebra en las células hijas. Muy bien. Luego tenemos que los orígenes de la replicación, bueno, anteriormente dice, recuerda que la replicación del ADN ocurre durante las interfaces de la mitosis y la meiosis. Se sabe perfectamente que durante la interfase, que es la fase de preparación de la célula, la que toma el mayor porcentaje en relación al tiempo, porque es la que va a madurar a sintetizar las
la otra hebra, o sea, la doble hélice, la que va a formar la duplicación del ADN gracias a la síntesis de proteínas. Entonces, esto ocurre durante la interfase, pero justamente en las células eucariotas. En el núcleo de las células eucariotas, los orígenes de la replicación son los puntos fijos a partir de los cuales se lleva a cabo la replicación. Ok, en este caso, muy importante mencionar que los orígenes de la replicación es justamente el punto donde va a iniciar a romperse la estructura de doble hélice. Acá tenemos un origen de la replicación, donde inicia a romperse la estructura y de preferencia se rompe o empieza a romperse a partir de un par de bases nitrogenadas que justamente son la timina y la adenina. ¿Por qué la timina y la adenina? Pues estas bases están unidas por dos puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina y la guanina por tres o mediante tres puentes de hidrógenos, entonces sale más fácil romper los enlaces de hidrógeno entre la timina y la adenina, que solamente son dos comparados a la citosina guanina. Bueno, a esta forma se le llama horquilla de replicación, ¿de acuerdo? Por otro lado, la replicación se lleva a cabo bidireccionalmente, que significa que va en ambas direcciones opuestas o direcciones opuestas, es decir, que a partir de cada origen se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos. Desde el momento que se separan, cada estructura, pues una va a formarse en dirección contraria a una con la otra. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante vamos a poder observar un poquito más a detalle en relación a ese proceso. La replicación semiconservativa incluye los pasos siguientes. Primero, desenrollamiento. Tenemos pareo de bases nitrogenada y ensamblaje. El desenrollamiento, ¿a qué hace referencia? Bueno, la iniciación de la replicación siempre acontece en un cierto grupo de nucleótidos. Claro está. En un determinado grupo de nucleótidos, recordemos que un nucleótido está constituido por tres elementos muy indispensables, muy importantes, que estamos hablando justamente de una base nitrogenada, de un grupo fosfato y un azúcar desoxirribosa. Así que en un determinado nucleótido va a iniciar la replicación, o sea, va a tocar justamente una de las bases nitrogenadas, va a empezar a romper esos puentes de hidrógenos que están uniendo esas dos bases nitrogenadas. Recordemos que de preferencia rompe bases entre timina y adenina por la unión de dos puentes de hidrógeno que sale más conveniente. La ADN helicasa es una enzima que es responsable del desenrollado de la apertura de la doble hélice. En este momento, pues, la vamos a observar justamente en otra imagen donde pues se va a ver perfectamente la estructura del ADN helicasa. Recordemos que va a ser la responsable del desenrollado de la apertura de la doble hélice. La molécula se abre de modo de cierre cremallera a lo largo de su eje y se rompe los débiles enlaces de hidrógeno entre pares de bases, que significa que, bueno, sabemos perfectamente que una cremallera, o sea, un zipper, al momento de subir o bajar, cerrar o abrir, estos dientitos o las cremalleras se encajan entre ellas perfectamente. Lo mismo ocurre con las bases nitrogenadas, tanto de una de las hebras, sus bases son complementarias con las bases de la otra hebra. Bueno, tenemos que cada hebra nueva de ADN empieza a partir de un cebador de ARN corto sintetizado a través de la primasa mediante la ADN polimerasa 3. Bueno, como les menciono, más adelante vamos a poder determinar cada una de estas proteínas. Ahora vamos con el siguiente paso de la replicación semiconservativa y estamos hablando del pareo de bases nitrogenadas. Una vez que se abre la molécula, se forma una área conocida como burbuja de replicación, que es la que anteriormente les estaba mostrando, que es esta.
Y luego, pues en ella se encuentran las horquillas de replicación. Por acción del ADN polimerasa, los nuevos nucleótidos entran en la horquilla y se enlazan por complementariedad con el nucleótido correspondiente de la cadena de origen. En este caso, una de las hebras, la original, que es la molde, ya lleva un código, ¿de acuerdo? En este caso, este va a servir como complementario, como tal, pues como cadena molde, y lleva la secuencia de sus bases nitrogenadas. Por ejemplo, la A siempre se va a unir con la T y la C se va a unir con la G. Esto es muy importante aprendérselo. Esa es la complementariedad de las bases nitrogenadas. La A se une con la T mediante 2 puentes de hidrógenos y la C se une con la G mediante 3 puentes de hidrógeno y viceversa. Citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina, adenina, timina. Nunca citosina, timina o guanina, adenina. La complementariedad entre las bases ya está establecida. Y eso, ¿quiénes lo establecieron? Pues los fundamentos de James Watson y Francis Crick. Bueno, las procariotas abren una sola burbuja de replicación, mientras que las eucariotas, pues, múltiples. El ADN se replica en toda su longitud por confluencia de las burbujas de replicación. O sea, desde donde inicia no significa que de un extremo, pues, va a iniciar y del otro extremo va a terminar. No. Puede iniciar desde cualquier punto de la estructura el rompimiento de esas bases nitrogenadas y para toda su longitud, tanto para adelante como para hacia atrás, estas se van a romper para poder formar su doble hélice. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos que la replicación siempre se produce en sentido 5-3. Si nosotros podemos, bueno, más adelante vamos a observar que una de las hebras iniciará con 5 y terminará en 3, y el extremo de la otra iniciará con 3 y terminará en 5. Eso es debido a un grupo hidroxilo que es libre, el grupo en el cual a partir se produce la elongación del ADN. Esto plantea un problema, y es que las cadenas tienen que crecer simultáneamente a pesar de que son antiparalelas, es decir, que cada cadena tiene un extremo 5 enfrentado con el extremo 3 y otra, el extremo 3 de la otra, así como lo tenemos acá. Y bueno, por ello, una de las cadenas debe ser sintetizada en dirección 3 y la otra en dirección 5-3. Este problema lo resolvieron los científicos japoneses Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki en la década de 1960, al descubrir que una de las nuevas cadenas se sintetizaba en forma de trozos cortos que en su honor lo denominaron fragmentos de Okazaki. Ok. La cadena se sintetiza en el mismo sentido que avanza la horquilla de replicación. A esto se le llama hebra adelantada o hebra conductora, o sea que al momento de que se vayan sintetizando o formando nuestras nuevas hebras, una pues irá más adelantada que la otra, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, la adelantada se le llama conductora y la otra retardada. Entonces, esta se va a formar de manera discontinua porque el ADN polimerasa, debido al ADN polimerasa, mientras que la que se sintetiza en sentido contrario, el avance se denomina hebra retardada, cuyo síntesis se realiza de forma discontinua, teniendo que esperar a que la horquilla de replicación avance para disponer de cada cierta longitud de ADN molde. Bueno. Ok. En relación a la replicación del ADN, pues hasta el momento
continuamos y dice de la siguiente manera. Cada cadena vieja hace las veces de molde o guía para la producción de la cadena nueva o complementaria. ¿Qué significa esto? Que recordemos que una célula madre se divide en dos células hijas con igual información genética en su descendencia. Esta descendencia continúa madurando, creciendo, aumentando su masa, duplicando su ADN y ocurre el mismo proceso. La misma estructura de doble hélice sirve de molde para la siguiente división y así sucesivamente. Entonces, recordemos que la complementariedad de las bases nitrogenadas es de la siguiente manera. La A va con la T, o sea, adenina va con timina. Y la citosina va con la guanina. En algún momento se les va a presentar una hebra con un código o con una secuencia de ADN. ¿Estamos? En este momento, pues, vamos a hacer el ejemplo. Tenemos entonces, vamos a borrar esto. Y vamos a ejemplificar. Dice, si una cadena tiene la secuencia 3, recordemos que ese es el inicio de nuestra cadena, de nuestra hebra. Molde, ¿de acuerdo? Nuestra hebra molde 3. La opuesta o la nueva, la que se va a sintetizar, si la molde o la original inicia con 3, la otra, la que está frente, va a iniciar en dirección 5. Tengo la A, adenina, que significa que la otra cadena, la nueva, va a tener timina. ¿Estamos? La G es la siguiente. El complementario de G es C. Luego sigue C, que la complementariedad será G. Luego continúa con C, la complementariedad será G. Y luego sigue T, la complementariedad será A. Luego tenemos A, su complementario será T. Así que, y finaliza en 5, la nuestra terminará en 3. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo nuevamente. Cerramos o tapamos la respuesta y vamos a determinar cuál es la complementariedad si ya tenemos la secuencia de una cadena molde. Ok, inicia con 3. ¿Cuál será la complementariedad de 3? Entonces será 5. ¿Ok? Luego tenemos A, que corresponde a la adenina. Así que el complementario para adenina será T. Luego tenemos G, que es la guanina. ¿Cuál es la complementariedad de la guanina? Citosina, muy bien. Entonces le anoto C. Luego tenemos la C, que es citosina. ¿Cuál es la complementariedad de la citosina? Pues la G. Luego tenemos nuevamente la C, su complementariedad es G. Y tenemos la T, que es la timina. La complementariedad es A. Y luego tenemos A, su complemento es T. Termina en 5 la cadena. La nuestra terminará en 3. ¿Sí? Esta fue sintetizada en dirección 5, 3 y la original 3, 5, o sea, opuesto. Muy bien. Recuerden, 5, T, C, G, G, A, T. Probemos si es esa la respuesta correcta. Nuevamente recuerden, 5, T, C, G, G, A, T, 3. Verifiquemos. Aquí está. Ups. Lo siento. Aquí está. 5, T, C, G, G, A, T, 3. Miren. Si inició con 3, la otra va a iniciar con 5. Si es A, la otra será T, que es el complemento. Si tenemos en la hebra la G, en la otra tendremos la C, que es la complementaria. Luego tenemos la C,
En la siguiente tendremos G. Luego C, luego G, luego T. Tenemos complementaria A. Y luego la complementariedad de A tenemos aquí T. Termina en 5, la nuestra terminará en 3, que es la nueva. No sé si comprendieron, jóvenes. Bueno, espero que sí, caso contrario, recuerden que me pueden consultar, ¿verdad? Bueno, aquí lo importante es, lo indispensable es que usted haya memorizado cuál es la complementariedad de las bases nitrogenadas. 5, si inicia con 5, la molde, la réplica va a iniciar con 3, ¿de acuerdo? Si tenemos A de adenina, la complementaria será T. Si tenemos T, la complementaria A, viceversa. Si tenemos C, la complementaria será G. Y si tenemos G, la complementaria será C, viceversa. Y finalizará en un número contrario. Inició con 5, terminará en 3. Bueno, la enzima ADN girasa topoisomerasa ayuda a desenrollar las cadenas y elimina la tensión generada en 2 hebras por el desenrollamiento, que lo facilita la lectura de cada hebra. Ok, acá tenemos entonces la muestra de la enzima ADN girasa, que también la podemos llamar topoisomerasa. Ayuda, si ustedes se dan cuenta, antes de o al lado derecho de la topoisomerasa encontramos la estructura enrollada y al lado izquierdo de esa topoisomerasa encontramos la estructura desenrollada, que es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Comparado, miren. Entonces, ¿cuál es la función de la topoisomerasa? Desenrollar las cadenas y también eliminar la tensión que se está generando en ellas. Gran trabajo, ¿verdad? Bueno, luego tenemos las proteínas SSBP. Son estas que tenemos en la parte inferior. Acá están las proteínas SSBP, esos puntitos que ustedes pueden apreciar ahí. Ellas estabilizan las cadenas. ¿Para qué? Para que se mantengan separadas y de esa manera no se vuelvan a enrollar, ¿sí? ¿Y para qué necesitamos que se mantengan separadas? Pues para que puedan ser leídas. Entonces, las proteínas participan en ese proceso, las proteínas SSBP participan en ese proceso que ayudan a mantener a cada una de esas hebras, que justamente son las bases nitrogenadas, separadas para poder evitar volverse a unir entre ellas. Bueno, luego tenemos que la hebra conductora llega la ADN polimerasa y se sintetiza en forma continua a la nueva hebra de ADN. O sea, esta es la nueva hebra de ADN, esa que tenemos ahí arriba. Y la ADN polimerasa, que es esta, va formando esa nueva hebra, va sintetizando esa nueva hebra de ADN, ¿de acuerdo? Y va en dirección hacia adentro, o sea, va en dirección 3, 5 a 3. Si ustedes se dan cuenta, inicia con 5 esa cadena y va a finalizar en 3, debe finalizar en 3. Ok. Luego, en la hebra retardada que corre en el sentido opuesto, llegan varias ADN polimerasa. ¿Qué significa? Que esta señora que tenemos aquí, la ADN polimerasa de la cadena retardada, no va a ser comparada con la cadena adelantada, ya que la cadena adelantada, pues de una vez va construyendo esa nueva hebra, va sintetizando esa nueva hebra. En cambio, la ADN polimerasa de la cadena retardada, que es justamente esta, tiene que esperar que se vayan formando estos trocitos, ¿sí? Cada uno de esos nucleótidos para poder ir uniendo o formando, mejor dicho, esa nueva hebra. Luego tenemos que en la hebra retardada que corre en el sentido opuesto llegan varias ADN polimerasas que sintetizan únicamente pequeños fragmentos de la hebra, como les acabo de mencionar. Tienen que esperar a que lleguen esos fragmentos para que la ADN polimerasa pues vaya formando esa nueva hebra.
Muy bien. A estos fragmentos se le llaman fragmentos de Okazaki, en honor a los Okazaki, a los que anteriormente habíamos mencionado. Aquí los tenemos, ¿ven? Reiji Okazaki y Tsuneko Okazaki. Ok. Muy bien. Al final llega la ADN ligasa y pega los fragmentos de Okazaki. ¿Dónde tenemos al ADN ligasa? Acá está. Ella, recordemos que la cadena retardada tiene que esperar, bueno, esperar a que se vayan desenrollando toda aquí, en esta parte de aquí que es la horquilla de la replicación, para que se vayan desprendiendo lo que son las nuevas bases nitrogenadas y puedan formar los fragmentos, y como son fragmentadas, la nueva hebra retardada, o sea, se va formando a través de fragmentos, tiene que pegarlos a través de ¿quién? De la ADN ligasa. Entonces, la ADN ligasa es la que pega los fragmentos de Okazaki. Y dado que una de las hebras se sintetiza continuamente y la otra discontinuamente, se dice que la replicación del ADN es semidiscontinua. Una adelantada y la otra retardada. Recordemos que la adelantada también la llamamos conductora. Ok. Y tenemos el último paso de la replicación semiconservativa, es el ensamblaje. Para que trabaje la ADN polimerasa es necesario la presencia en el inicio de cada nuevo fragmento de pequeñas unidades de ARN. Es muy importante el ARN que se vaya formando, ya que es la que realiza prácticamente la síntesis del mismo, del ADN. O sea, el ADN trabaja en conjunto con el ARN para el proceso de la replicación. Y a esto se le conocen como cebadores. Si ustedes observan, esta cadena azul es una cadena adelantada que se está sintetizando en sentido 5-3. ¿Por qué razón 5-3? Porque la cadena molde inicia con 3 y finaliza con 5. ¿De acuerdo? Y tenemos la cadena retardada que inicia con 3 en dirección 5, ya que la cadena molde inició con 5 y finaliza en 3. Entonces, si ustedes también se dan cuenta o son bien observadores, la retardada, miren dónde termina la flechita, aquí, este extremo aquí, y todavía nos damos cuenta que todavía no están unidas cada una de las bases nitrogenadas de la cadena original con la nueva hebra, ¿de acuerdo? Y si ustedes observan, en la cadena adelantada perfectamente está unido desde el inicio de la flechita y va avanzando, todas completamente unidas, miren, ¿sí? Entonces, de esa manera funciona. Y otra va más corta, pues tiene que esperar que vaya rompiéndose gracias al ADN helicasa, que es justamente esta que podemos ver aquí. La ADN helicasa son las que rompen estas bases nitrogenadas, recordando que de preferencia inicia ese rompimiento entre la timina y la adenina. Ok, luego tenemos la fidelidad de la replicación. El ADN conserva la información genética a través de innumerables divisiones celulares. Esto se debe a la existencia de 3 procesos enzimáticos que cooperan para poder asegurar la alta fidelidad de la replicación. 2 de ellos se encargan de prevenir errores, la selección de nucleótidos y la corrección de pruebas llevadas a cabo por la ADN polimerasa. El tercero se encarga de la corrección de errores. Un conjunto de enzimas conocidas como replisoma deben reconocer, eliminar y sustituir por otro al nucleótido mal emparejado. En este caso, pues cuando no ocurre justamente esa función,
realizadas por ese tipo de proteínas, pues ya tenemos identificado que existe una malformación genética justamente ¿por qué? Por la codificación o la replicación del ADN. Recordemos que como esto es una réplica, es una copia idéntica prácticamente, se corrigen errores. Supongamos que tenemos una impresora, queremos sacar una fotocopia, la original tiene que, la copia tiene que salir justamente idéntica a la original, ¿cierto? En algún momento pues sale opaca, payula, sin tinta, entonces viene y se corrigen esos errores, se tratan de corregir. Pues llega un momento que se intenta corregir, pero no es posible, entonces ya se determina que existe una malformación en la codificación de ese ADN. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo. Gracias por prestar atención. Recuerden, cualquier duda estamos a la orden.